Bien, ahora les presentamos la ponencia de la función social del náhuatl en la guerra mesoamericana con César Augusto Barrios Romero. Hola, muy buenos días. Bueno, ya presentamos el número de la ponencia, ¿no? Les agradezco mucho por estar aquí, por haberme brindado la oportunidad de participar en este coloquio. Mi ponencia la voy a dividir en dos partes. En la primera parte voy a hablar un poquito de las generalidades acerca de quiénes son los nahuales, y en la segunda parte voy a hablar ejemplos de cómo es que se desarrolla el nahual en la guerra mesoamericana. Lo que pretende demostrar este trabajo a través de la investigación consiste en analizar que el personaje del náhuatl, el cual tenía un papel activo en la guerra en funciones específicas dentro de la política mesoamericana, así como la estructura social del centro, en las leyes dictadas por Nezahualcóyotl, escritas por Fernando de Alves Quezóchitl, en la clasificación de la suerte que les tocaba a los hombres, había una separación entre los que hacían el uso de la magia para beneficio de la comunidad y los que ocupaban la magia para fines perversos y dañinos. Para el caso de Mesoamérica, son muchos los magos, curanderos o titis. Entre los magos maléficos existían los nahuales, lectores de libros de los destinos, y no solo se limitaban a una función. Un nahual podía ser un tlacatecóloggo si utilizaba sus poderes en perjuicio de sus semejantes, o un dominador de nubes de granizo, o un curandero, o todo esto al mismo tiempo. Era normal que ciertos hombres de personalidad sobrenatural ocuparan varias funciones sociales. El verbo nahual ya significa esconderse. Esta palabra o esta etimología desde su origen es usada para designar la relación mágica de transformación de un hombre en otro ser. Todos los verbos compuestos con el radical nahual derivan en matices de disimulo, cautela, secreto, malicia, engaño, acechanza, fingimiento, nigromancia y trampa. Por su parte, el franciscano Fray Alonso de Molina en el siglo XVI traduce el término nahual por bruja. Sagún lo define como brujo que de noche espanta a los hombres y chupa a los niños. Mientras Hernando Ruiz de Alarcón, en 1629, y Jacinto de la Cerda, en 1656, en sus obras derivan esta etimología de la clase de magos del verbo nahuatl, que significa esconderse y ocultarse. Asimismo, el fraile jesuita Francisco Javier Clavijero le da el sentido de hechicero. Hay quienes atribuyen a los nahuales el poder de transformarse en fenómenos atmosféricos, como rayos, bolas de fuego, torbellinos, meteoros. En cualquier caso, es indudable que el nahual está relacionado con el mundo sobrenatural. Un brujo puede convertirse en diversos animales, como es el caso de Chuchumatzi, Tlatoani de Coyoacán. Fray Bernardino de Sahagún, en su descripción de los médicos, dice que el buen médico es conocedor de las propiedades de las hierbas, piedras, árboles y raíces, así como experimentado en la curación. Del mal médico dice que es burlador o charlatán, y por no saber empeora a los enfermos con el brebaje que les da, aparte de usar de hechicerías y supersticiones. De los hechiceros y trampistas dice del nahuali que es maléfico y pestífero, hace daño con hechizos, asimismo engañoso y encantador. El que es astrólogo, judiciario o nigromántico entiende los caracteres de ese arte. También Sahagún describe que este personaje funcionaba como oráculo, ya que daba a entender lo venidero. Y si el nigromántico no era hábil, era engañador, mentiroso y amigo de hechicerías con que timaba a los hombres. Decía que el hombre que tiene pacto con el demonio se transfigura en diversos animales y que hacía uso de estas hechicerías y maleficios para enfermar a otros, por lo cual siempre estaba rodeado de pobreza y miseria, así como siempre andaba lacerado y malaventurado. Fray Andrés de Olmos, en su tratado de hechicerías y sortilegios en 1533, en su capítulo de cómo los consagrados al demonio pueden andar por los aires, escribió que muchos sabios no creyeron que los hechiceros, brujos nahuales podían volar. Pero él afirmó que a veces se les fue visto volando por los aires y que los mismos nahuales o brujos del diablo lo habían reconocido. Sobre el tlacatecóloggo. El nombre genérico del tlacatecóloggo se ha traducido como hombre búho. Para los nahus el búho era un animal ligado a lo funesto y se le consideraba emisario del Mictlán, o región de los muertos. El verbo colar significa perjudicar o dañar. Para Fray Bartolomé de las Casas, el tlacatecóloggo es aquel hombre nocturno que anda de noche gimiendo y espantando,
hombre nocturno espantoso, hombre enemigo. Existen muchos otros nombres que se refieren a esta misma naturaleza. Tepetzane, el que sopla maleficios sobre la gente; Tetlachihuiani, el que embruja a la gente; Tepoloani, el que pierde a la gente; Tehuilotlatiani, el que causa maleficio a la gente; Tlachihuali, el poseedor de maleficios; Xochihua, el dueño del brujo; Tecololiani, el que enferma a la gente; Tepaitiani, el que envenena a la gente, y muchos más de esas características. Dos eran las formas de indicar el origen de los poderes del Zacatecolo. La primera era el nacimiento bajo el signo Sehecatl o Sequiahuitl, y la segunda por aprendizaje de estas artes. Se habla de pueblos enteros de brujos fundados por un personaje con estos conocimientos. Un tercer caso podría ser el caso de los curanderos con un defecto físico, que se les confiere un poder sobrenatural, por quedar bajo la protección de Xolotl, divinidad de las transformaciones de los brujos y de los monstruos. El Tlacatecolo, al decirse conocedor del reino de los muertos y conocedor del cielo, conoce todos los secretos. Al convertirse desde niño en fiera, en coyote, en lechuza, en mochuelo o en búho, algunos dicen que al ser capturados unos de estos se les cortaba el cabello de la coronilla, y con esto perdían sus poderes y moría poco después. Estos brujos, pese a sus poderes, generalmente terminaban ajusticiados por el pueblo. Uno de los brujos que López Austre relaciona con el Tlacatecolo es el Teyolocuani, o Texcocoani, traducido como el que come corazones de la gente, y el que come pantorrillas de la gente. Ruiz de Alarcón da como sinónimos de Toshoshki y Tetlachihuiani, el que hechiza a la gente. Parece ser que algunos Teyolocuanime tenían posición oficial. Según Mastla, el señor Tlaxcapotzalco tenía varios brujos de esta clase a su servicio. El Nahual en la guerra mesoamericana. A lo largo de la historia mesoamericana existió un vínculo entre el nahualismo y el poder político y la guerra. La soberanía y el poder de los gobernantes indígenas se han asociado a su capacidad de convertirse en animales y fenómenos naturales. Entre las fuentes quichés hay varios ejemplos. Entre ellos tenemos los títulos de la casa de Exquín, de Jai, de Otzoyá, Guatemala. En el siglo XV narran las conquistas de los pueblos de Soconusco y la demostración de poder del cacique maya, Majocota, que luego que se fue hacia la mar y ganar la guerra, por darles contento, por demostrar a sus soldados, se volvió águila y se metió dentro del mar, demostrando así que también tenía dominio sobre el mar. Y después de haber salido del agua, se holgaron mucho de este buen suceso que habían tenido. El que este guerrero se haya nahualizado en águila se vincula al poder y al linaje para el posclásico en el nahualismo en una forma de legitimación social y política. Muchos héroes mesoamericanos se valían de sus conocimientos mágicos para enfrentar a sus enemigos o huir de ellos en la guerra. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Códice Xolotl, donde se narra el sueño de Tezosomoc, antes de la caída de Azcapotzalco, el cual se interpretó como su muerte, en el cual soñó que un águila, un tigre y una víbora grande, pintada y con soñas estaban sobre él. Este sueño le espantó mucho. Este lo interpretó con el temor de que Nezahualcóyotl lo destruyera, que buscara a su padre Iztlizóchitl y a su tío Zihuacuacuenotl y tomara la guerra contra sus hijos y sus principales señores. Entonces hizo llamar a sus divinos para que le dijeran qué significaba el sueño, y eso le respondieron que el águila que le comía el corazón era el príncipe que había de recobrar su imperio y destruir su linaje, y el tigre que le despedazaba los pies también era el príncipe que había de destruir la ciudad de Azcapotzalco y no habría de quedar edificio en ella ni piedra sobre piedra. La aparición del Nahual de Nezahualcóyotl en los sueños de Tezosomoc no fue el único presagio funesto de la caída de Azcapotzalco. También hubo monstruos llamados así por Torquemada, que más parecían a sus informantes animales, profetas y fantasmas, quizá aliados de Nezahualcóyotl, que les anunciaron la guerra de Paneque. Dos guerreros, Tlazacuatzin y Tlacpahuehuetzin, cazando con algunos criados, vieron un monstruo a gatas, con un pie y dos manos como de persona, con el cuerpo cubierto de pelo y un rostro muy feo. Cuando vieron a este monstruo se espantaron, empezaron a gritarle e intentaban herirlo, pero no podían. Y cuando más trataban de herirlo, él se acercaba y les decía con voz muy fuerte que Tlaxcala, Huejotzingo, Tula y otras partes les harían la guerra, que el tirano Mastla caerá y que el que es legítimo recuperará lo suyo por derecho. Esto refiriéndose a Nezahualcóyotl. Ya que estos guerreros huían a la ciudad, se les desapareció aquel monstruo. Otro mal agüero tuvieron cuando un capitán
se encontró con un lobo, con los pies de palo y otras señas disformes. Este lobo también anunciaba la caída de Palenque. En la segunda visita que hace Nezahualcóyotl Tlamáxtla en Azcapotzalco, intentando matarlo, primero lo dirige hacia un jacal, o hacia una casa de paja, y envía un gran número de soldados con sus lanzas, y jamás lo encuentran. Los cronistas Torquemada y Crisostomo refieren a las tradiciones populares que convierten a Nezahualcóyotl en un nahual, ya que aparecen diversos problemas enfrentándolos con su nahual, o como un gran brujo de grandes poderes. La proyección del alma de un hombre a un animal le permite moverse por los distintos niveles del universo. Luego me dan cuenta que los sacerdotes mexicas se nahualizaron en aves y en otras fieras para llegar a Aztlán. El gobernante Tzutzuma de Coyoacán estaba asociado con la fertilidad y a través de los manantiales, dándonos cuenta que surgió un manantial en el lugar donde fue arrojado su cuerpo. Tzutzuma también predijo la inundación que ocasionaría el manantial de Huitzilopochtli. Los mismos poderes pertenecían al nahual colonial Martín Ocelo, que llamaba hermanas a las nubes. El Tlapuani Tzutzuma de Coyoacán muestra cómo los nahuales se subordinaron al poder de los tlapaques mexicas. Al llegar los mexicas con Ahuizotl a Coyoacán, Tzutzuma los recibió nahualizado. Cuenta de Sosomo que cuando entraron los hombres de Ahuizotl, encontraron un águila y en su silueta se mostraba un tigre. Se asustaron y retrocedieron. Pero cuando regresaron, encontraron a una culebra echando humo y fuego por la nariz. Sin embargo, Tzutzumi fue amenazado de que si no entregaba su tierra y si no se entregaba a sí mismo, los mexicas le harían la guerra, con lo cual accedió entregándose para ser ejecutado. Otro ejemplo de un gobernante nahual lo encontramos en la guerra del caudillo Quiché Tecunumá, que en 1524 presentó resistencia a las fuerzas de Pedro de Alvarado, que tomaban Xelajú. El documento cuenta que ante la inminente batalla contra los españoles, los indios quichés trataron de valerse de un arte de los artes y encantos de sus nahuales, tomando en esta ocasión el rey quiché Tecumumán la forma de un águila o un quetzal, y todos los gobernantes Oaxaca tomaron varias formas de serpientes y otras sabandijas, pero en de todas, aquella águila de hermosas plumas verdes, adornadas de resplandecientes joyas, de oro y de piedras finas, volaba con extraño y singular estruendo sobre el ejército, siempre dirigiendo la batalla contra el caudillo don Pedro de Alvarado. El enfrentamiento que se dio entre Tecunumán en forma de águila ataca a Pedro de Alvarado y este mata al caballo. Después se levanta en vuelo y cuando este lo vuelve a vestir, Pedro de Alvarado lo atravesó con una lanza. Una vez muerto el pájaro quetzal, lo acometieron dos perros que eran de Pedro de Alvarado. Al mismo tiempo hallaron muerto también en su tienda al rey Tecún, con el mismo golpe y herida de la lanza que había recibido el pájaro. Pese a la protección de los buenos nahuales, como Tecumumán o Martín Ocelo, es más frecuente la imagen del nahual malvado, que se asocia más con frecuencia a un ser que exhuma cadáveres para devorarlos, o el que se aprovecha para chupar la sangre o robar sus pertenencias. Los nahuales que se presentan como animales, su entidad anímica externada, se identifica con los Teyolocuanime o los Texcocuanime, que podían atacar a la gente comiéndose su corazón o sus pantorrillas, como ya había mencionado. Algunos de los cuales el gobernador Maxtla, Tlacuani de Coyoacán, tuvo a su servicio. A manera de conclusión, y mencionando un par de ejemplos más, en la religión de los totonacas de la Sierra Norte de Puebla, escrita por esta religión, menciona que cada pueblo contaba con un nahual en cada una de las cuatro esquinas del mundo, los cuales están preparados para entrar en batalla con los nahuales de pueblos enemigos, cumpliendo así el papel de protectores. En el periodo colonial, el nahualismo se convirtió en una forma de resistencia cultural ante los poderes externos de las sociedades indígenas. Bajo la visión de Federico Navarrete podemos entender el nahualismo también como un discurso de poder utilizado por diferentes grupos sociales para cimentar una posición dominante. La función mediadora del nahual entre los distintos niveles cósmicos, así como las lluvias en temporal, también nos habla de la relación que había con la naturaleza y la fertilidad. Recordemos que Sagún relaciona a los nahuales con los graniceros. Así encontramos el nahual como una posición clave para el desarrollo de la historia de la política mesoamericana. Recordemos cómo Nezahualcóyotl se valió de estas artes para poder escapar de la muerte. Asimismo, encontramos en las fuentes a los nahuales como guerreros sacerdotes e incluso como tlatones o ajaos al frente de sus ejércitos. Por lo cual concluyo que el nahual podía ser un dominador de nubes de granizo
curandero, un gobernante, un guerrero o todo esto al mismo tiempo, por lo cual tuvo un papel de suma importancia en el desarrollo de las guerras del periodo postclásico mesoamericano hasta la conquista. Muchas gracias. Bien, ¿habrá una ronda de preguntas? Mencionaste hace un momentito que el episodio, ¿no?, del señor Tuzuma de Coyoacán, ¿no?, que Nahualizado combate a los mexicas, ¿verdad?, a los señores, pero algunos tlatoanes también, si no mal recuerdo, también tenían posibilidad de nahualizarse, ¿no? También había algunos tlatoanes, ¿no? Digamos que sí, era como parte, digamos, de la naturaleza de algunos tlatoanes poder también nahualizarse. Entonces sí, ya no sé cómo tomarías entonces lo que comentabas de que es como una especie de posición que toman combativa de los nahuales contra los tlatoanes, porque esa era la que los distinguía. Pero si también algunos tlatoanes se podían nahualizar, entonces ¿cómo quedaría tu comparación? Bueno, esta interpretación la tomo de Federico Navarrete. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no?, en que varios nahuales, de hecho se habla de Roberto Martínez González habla de dinastías enteras de Quimichajao, que todos eran nahuales. Sí. Entonces, pues estaría de acuerdo. Bueno, esta interpretación que digo la saqué de Federico Navarrete. Y yo creo que más bien él expresará finalmente el poder de los mexicas. Más que no creo que él haya excluido también que los tlatoanes mexicas no hayan sido nahuales. Entonces aquí también está hablando de Nezahualcóyotl, porque participan en la alianza. Bueno, la manera para la alianza. Que entonces como algo hegemónico, digamos, una forma de combatir la hegemonía mexica, entonces por eso se resalta ese hecho, ¿no? Okay. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Juan. Bueno, antes que nada, felicidades. Está muy bonito tu trabajo. Yo difiero un poco de lo que acaban de comentar. En parte porque los pueblos están ligados a una deidad patrona y esta es la que le confiere, digamos, ciertos atributos a los gobernantes. Y un ejemplo en que un gobernante u otro, o digamos, sus guerreros pueden invocar a los nahuales, sería el conflicto bélico entre Huitlahuacas y Mexicatenochcas, que está registrado en Tezosomo. Y en el libro del profesor Durán, bueno, en la obra del padre Durán, en la que ambas facciones invocan animales o se convierten en nahuales, ¿no? Otro aspecto que podría realizarse de esto es que a veces alguna fuente solamente legitima la conquista de un pueblo en detrimento de otras, ¿no? Y en este caso una lectura que se puede hacer es que solamente se le está atribuyendo a cierto personaje esa capacidad y a otros no. Por ejemplo, podemos citar un caso. La conquista de los totolipanecas contra los quillautecas, que narra las relaciones de Chimalpaí, se hace una ceremonia de fuego nuevo previa en la que una deidad está tomando el control de un espacio en detrimento de otra, y esto limita la posibilidad de que el otro pueblo pueda convertirse en nahuales, ¿no? Entonces creo que esa es otra lectura alterna que a veces alguna fuente va a menospreciar o a quitar esta otra facción, ¿no? Porque finalmente en ambos casos pues están vinculados, ¿no?, con ciertas energías y por ende son partícipes de entrar en esa dinámica. Y ya nada más un último caso de esto podemos encontrarlo con es que se me olvidó. Bueno, otro ejemplo, por ejemplo, donde se ve una conquista unilateral, aunque sabemos que otros pueblos de la región también podían ser partícipes, es la participación de un personaje que se narra en el Chalco, que aparece en los anales de Tlatelolco y en la historia tolteca chichimeca, ahora se me olvidó el nombre, en el cual se le atribuye que se puede convertir en lluvia, en viento, y con esto conquista a otros pueblos, ¿no?
pero hay que ver cuál es la fuente que la fuente que lo está declarando es una charca en detrimento de otros pueblos. Y bueno, es lo que ahorita se me ocurre, pero yo creo que siempre debemos de tomar en cuenta que todos los pueblos tienen esas facciones. Ya me acuerdo lo que iba a decir. Que en este caso, Tezcatlipoca, que también se considera un Tzitzimit, o sea, una deidad de la guerra, también es en muchas escenas, como lo ha analizado Irene Olivier, va a estar apareciendo, presidiendo la caída de un pueblo, ¿no? Y va a estar personificándose en un nahual o en algún otro personaje, y que esa es otra línea de investigación, porque a la vez que antecede la caída de un pueblo, también es a esta deidad a la que se le erigía la facultad para designar gobernantes, y también es una de las deidades patronas por excelencia de nahuales, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, en este caso, pues, bueno, podría mencionarte también el ejemplo, ¿no?, de la caída de Huema, ¿no?, donde se le presenta Tezcatlipoca nahualizado, ¿no?, como un huasteco, ¿no?, y seduce a su hija y provoca, ¿no?, la guerra y provoca la caída de... Y pues sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? En la crítica de fuentes también tenemos que ver que en muchos de estos códices, por ejemplo, del que ahorita mencionaba el doctor sobre los códices de la Mixteca, también aparece una imagen donde está Ocho Venado paseándose con dos de sus guerreros, que son dos nahuales, y bajo las interpretaciones de Roberto Martínez González, muchos de los tocados de los guerreros también simbolizan al nahual, o sea, de que el mundo mesoamericano estaba permeado de estos seres, ¿no?, en todas las jerarquías, ¿no? Y hablando de la crítica de fuentes, pues estos documentos están hechos desde la facción que domina, ¿no? Entonces carecemos muchas veces de la información de los pueblos conquistados. Entonces es difícil, ¿no?, luego comprobar, contrastar esta información, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo y te agradezco mucho, ¿no?, los ejemplos que... ¿Puedo agregar algo más? ¿Puedo agregar algo más? Que es algo que puede seguir de seguimiento para estas facciones de gobernantes. Como dices, hay algunos que adquieren estos poderes como de agua, lluvia, ¿no? Y eso es porque el pronóstico del Tonalpohualli asigna al día 1 lluvia, facultad, ¿no? Para facultad a los nacidos en ese día, para facultad de convertirse en nahuales. Y la deidad patrona protectora de esa trecena es el dios de la lluvia, Tlaloc, ¿no? Otra parte, por ejemplo, en el discurso de Nezahualcóyotl, según las fuentes, como Izquizochitl y hasta códices que no me acuerdo, nace un día 1 venado, ¿no? Y en la deidad patrona de 1 venado es Tezcatlipoca en su advocación de Tepeyol, ¿no? Entonces, si eso se podría hacer un seguimiento, si se puede determinar qué día nace un gobernante y si está ligado a cierta deidad, ¿no? Y van a hacer mucho también el trabajo. Pero es muy bueno y felicidades. Claro, como mencionabas, de cómo también López Agustín habla de que ciertos nahuales tomaban la función de Ahuizotl, que habla de una relación con el culto de la naturaleza, y lo que habla de que los nacidos en los signos Equiahu y Sejecatl, o sea, uno lluvia y uno viento, narra también este poder que tenían sobre ¿cómo se llama?, sobre los elementos de la naturaleza. Algunas etnografías del área maya habla de que ciertos nahuales podían convertirse en rayos, ¿no?, en centellas, y mataban calcinados a sus enemigos. Asimismo tenían el poder de llamar, de controlar la lluvia. Entonces, pues, no solamente tenían una función en la guerra, sino también en el curso de los elementos de la naturaleza y la celebración de los solsticios, equinoccios y demás festividades. No sé. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Nada más, que efectivamente no podemos pues constreñir, digamos, al gobernante o al gobernante verdadero con determinados económicos, ¿no? Realmente había los que todos de nacimiento o de la iniciación podían, con la crisis del ambiente, el economía global, efectivamente sí está bien documentado. Y sí, efectivamente, para los pueblos mixtecos, por ejemplo, hay algunos linajes que yo identifico que pudieran ser parte, por ejemplo, de un linaje de serpientes de fuego, por ejemplo. Serpientes de fuego como uno de los nahuales, digamos, importantes que esas familias están trayendo como parte de su indumentaria. Y aparte de eso, que sí, en el códice podemos efectivamente ver que sí está sucediendo la
la transformación, la transfiguración en la entidad, ¿no? que está buscándose. Entonces, en ese sentido, sí, también hay, pienso yo, familias de algunos linajes que particularmente todos se van a identificar como serpientes de fuego, ¿no? Como uno de esos importantes elementos sobrenaturales y Oyawi para la Mixteca, ¿no? Que son nahuales probablemente. Entonces sí, Ochoa incluso mismo también tuvo que pasar por varios rituales para poder entonces, convertirse propiamente en una serpiente de fuego y entonces dominar el ámbito, ¿no? de que es este ser, ¿no? La naturaleza, el rayo, la lluvia, etc. Pero sí es interesante, digamos, que se haga como lo estás haciendo, ¿no? Fuentes, iconografía, que me parece una buena vía.